Muy bien, 6 de la mañana, 24 minutos y ya tenemos nuestro primer invitado aquí en el calentado informativo que acaba de llegar a estudio muy temprano, don Julián Martínez, periodista, reportero, escritor. Él se escribió un texto muy importante, muy interesante porque reveló muchas cosas de las que venían ocultas con las famosas chuzadas. Chuzadas. Sí, chuzadas. Todo ese episodio que conocimos los periodistas, los políticos, bueno, en la época del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en 2002 y 2010, que en aquellas épocas pues era un hombre intocable, los medios de comunicación pues lo tenían en el curvito, y Álvaro Uribe pues se creía era el Mesías, el gran Salvador, de que llegaba a resolver los problemas de nuestro país totalmente, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de las andanzas de ese gobierno y sobre todo a través de ese tema de la seguridad democrática. Muy bien, pero Julián ha tenido una controversia en las últimas horas a raíz de el proyecto Júpiter, esa revelación periodística, investigación periodística que hizo Señal Colombia junto a la revista Raya y a través de Señal Investigativa, y que por supuesto ha provocado escozor en, sobre todo, y quien lo creyera, en las élites colombianas, porque se pisaron callos. Y en las últimas horas, pues a raíz de esa publicación, Julián ha tenido una controversia con uno de los hombres clave que ha sido asesor, columnista, muy cercano a la silla vacía, que dirige la periodista Juanita León. Vamos a leer un poco, Camila, ¿tú quieres ahí la carta de Julián, respondiéndole al señor Carlos Cortés? Le damos ahí aparte de la carta para ya entrar en materia con Julián, que ha venido hasta nuestros estudios. Mire, la carta dice: comunicado a la opinión pública y respuesta al señor Carlos Cortés, columnista, abogado y protegido de la silla vacía. Respecto a las recientes presiones y amenazas de acciones judiciales por parte del señor Carlos Cortés Castillo y el entorno de la silla vacía, como periodista con 18 años de trayectoria, informó a la ciudadanía que el señor Carlos Cortés Castillo ha emprendido una campaña de presión en mi contra mediante comunicaciones enviadas en horarios inusuales, incluyendo mensajes a mi teléfono personal esta madrugada a las 6:45 de la mañana, con el fin de intimidarme para que retire opiniones que he emitido sobre informaciones publicadas en otros medios de comunicación que son de alto interés público. Frente a estas acciones, manifiesto lo siguiente. Primero, el origen de la opinión no es una invención personal, se refiere a hechos noticiosos. Mi labor ha sido la de opinar sobre los hallazgos de investigaciones periodísticas publicadas por la revista Raya, Señal Investigativa, Señal Colombia y la revista Semana. Es de conocimiento público el video donde el ex canciller Jaime Bermúdez del gobierno de Álvaro Uribe Vélez vincula explícitamente a la silla vacía como una agencia digital aliada del denominado proyecto Júpiter. La controversia legal con la que me amenaza el abogado y periodista Carlos Cortés debe dirigirse hacia la fuente original de la declaración y no hacia quien ejerce el derecho constitucional de opinar. Segundo punto de esta carta. Es un hecho documentado que la directora de la silla vacía, Juanita León, reconoció relaciones comerciales familiares por un valor de 65.000 millones de pesos con Ecopetrol, que coinciden con donaciones políticas al Centro Democrático en el año 2018. Considero que el escrutinio sobre estos vínculos es un deber ético del periodismo, especialmente cuando se trata de la transparencia de quienes actúan como jueces morales de la opinión pública. 3. Interpreto las comunicaciones del señor Carlos Cortés, quien cuestiona mi juicio profesional y me amenaza con hacerme responsable de supuestos daños económicos en mensajes privados, como una censura y como una violación a mi libertad constitucional de opinar, y como si fuera poco, como una manifestación dolosa constitutiva de acoso judicial. Estas tácticas propias de élites que dicen defender la libertad de expresión, pero la combaten cuando se trata de sus propios intereses, buscan generar un efecto silenciador que no voy a aceptar, Alexei.
Cuarto punto, y continúa la carta. Se echa de menos en la arrogante solicitud que me plantea el abogado, columnista y contertulio de La Silla Vacía su silencio inexplicable frente al mensaje difundido por él en la red social X, en el que sugirió sin prueba alguna que el magnicidio del señor Miguel Uribe Turbay prácticamente había sido obra o consecuencia de actuaciones del candidato presidencial Iván Cepeda. Tal afirmación es calumniosa e irresponsable, y ello explicaría por qué Carlos Cortés suprimió ese mensaje luego de causado el inmenso daño a la democracia y al proceso electoral sin haberse tomado la molestia de aclarar la razón de tan equivocada aseveración. Quinto punto, no me dejaré intimidar por el poder económico ni por advertencias legales que carecen de sustento frente al derecho a la opinión. Bien, son las partes de la carta, es una carta muy bien sustentada de Julián, y bueno, aquí estamos con Julián, que ha venido muy temprano a los estudios de el sistema de medios públicos y Señal Colombia. Y buenos días, Julián, bienvenido a El Calentado. Buenos días, gratitud con ustedes por esta invitación, cordial saludo a toda la audiencia de este programa. Bueno, compañero, cuéntenos, ya hemos leído aparte de esta carta, muy interesante el cuestionamiento que usted hace, ¿qué es lo que provoca esta controversia y por qué lo lleva a usted a escribir este documento y dejárselo como un testimonio a este señor Carlos Cortés, que efectivamente después de esta importante investigación que hizo Señal Investigativa y la revista Raya, pues parece haberse sentido afectado y no le gustó? Cuéntenos tu versión, Julián. Bueno, ahorita podemos terminar de leer la carta porque me parece que estos elementos que yo escribo son importantes para la opinión pública, pero fundamentalmente lo que ocurrió es que, bueno, el día martes yo estaba en el gimnasio terminando mi rutina, yo había dejado pues el celular, mi maleta en el locker, y terminé mi rutina a las 7:50 de la noche y encuentro un mensaje de Carlos Cortés Castillo, que es el asesor legal de La Silla Vacía. También es importante resaltar que él es exdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa. Ajá. Y entonces el mensaje en mi celular dice: señor Martínez, le escribe Carlos Cortés. Lo notifico formalmente por este medio de la solicitud de retiro de contenido que anexo. También fue enviada a su correo. Estaré pendiente que proceda a cumplirla. Yo, pues, digamos, pues leí el mensaje, vi que había como una solicitud de retiro de un trino que yo escribí a raíz de los hallazgos del programa Señal Investigativa, sí, de la revista RTBC. Sí. Pero, digamos, muy decentemente yo le respondí a Carlos Castillo, inmediatamente le dije: hola, Carlos. A Carlos Cortés. Eso, perdona, es que es Carlos Cortés Castillo. Ya. Hola, Carlos, confirmo la recepción de tu mensaje. Esto es nuevo porque mucha gente en redes me ha pedido la revelación de estos documentos, por eso los traje. Entonces yo le respondo a Carlos, al salir de la rutina del gimnasio, le digo: hola, Carlos, confirmo la recepción de tu mensaje y del documento adjunto, tanto aquí como por correo electrónico. Procederé a revisarlo con el rigor que el asunto merece y de acuerdo a los términos legales. Saludos. Posteriormente, yo reviso ya el correo electrónico. Mi correo electrónico es público, mi Twitter es público, está mi imagen. Yo, digamos, no soy una bodega como me han intentado descalificar, pero el correo electrónico, digamos, contiene un mensaje y un contenido diferente al tono. Dice lo siguiente el señor Carlos Cortés en este correo enviado el martes a las 7:04 de la noche. Señor Martínez, anexo a la presente encontrará una solicitud formal de retiro de publicación. Espero que prime su juicio y proceda a cumplirla. Lo mejor sería resolver esto de manera directa, pero no le quepa la menor duda de que lo llevaré ante los jueces de ser necesario. Carlos Cortés. Y adjunta un documento, este documento de 2 páginas, en donde él pues argumenta con la jurisprudencia colombiana por las razones por las cuales
debo eliminar la publicación de Twitter. Obviamente él tiene derecho, y esto es esto es un requisito para un procedimiento legal, para poner una tutela o una Él es abogado además, ¿no? o una denuncia penal. Digamos, él está en todo su derecho, pero yo también tengo mis derechos, y me parece primero que el tono es como si la justicia fuera un revólver de él para apuntarme a mí, cobrándome, digamos, la influencia que yo tengo en redes sociales, difundiendo una opinión tras los hallazgos que hizo la revista Raya y RTBC a las 8 de la noche el pasado domingo 19 de abril. Entonces, bueno, yo, pues, digamos, realmente yo leí la carta y lo primero que yo hice fue como reunir unas ideas de por qué yo había manifestado mi opinión en un trino que yo envié el domingo a las 11:12 de la noche, que dice: se revela el proyecto Júpiter, la multimillonaria campaña de la que es parte Juanita León, su empresa La Silla Vacía y su círculo como Carlos Cortés, para manipular, retornar a Álvaro Uribe Vélez al poder y ensuciar la imagen de Iván Cepeda. La careta cayó. Ese es el trino de la discordia. Y entonces hace 24 horas, como yo no accedí, entonces el señor Carlos Cortés me empieza a escribir mensajes en la madrugada de ayer. Entonces llega y me escribe: su mensaje ya tiene 1000 retweets adicionales, van 242.000 visualizaciones, 8.000 más que anoche, cientos de mensajes en mi contra basados en su afirmación falsa y temeraria. El daño que usted me está haciendo emocional y económico aumenta cada minuto. Incluya eso en el rigor de su revisión. Me escribe ayer Carlos Cortés a las 6:45 de la mañana, que yo considero un horario inusual para hacer este tipo de reclamos. Yo creo que cuando un abogado está totalmente seguro de sus causas, procede con los tiempos de la acción legal y no empieza a intimidarme con este tipo de mensajes, pero yo, digamos que posterior a eso, yo ya tenía pues mis argumentos y me reuní con mi equipo legal. Agradezco la ayuda de un gran amigo que está en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, quien me asesoró bajo, digamos, cómo yo podría defender mi derecho a la libertad de opinión posterior a la difusión de estos mensajes. Cabe resaltar que, digamos que o sea, en el tema de mis redes sociales, yo simplemente aquí he difundido la información que sacó la revista Semana, que sacó la revista Raya, y también he difundido la versión de La Silla Vacía en las mismas condiciones de equidad. Cualquier persona se puede meter en mi Twitter. He mostrado la solicitud de rectificación de La Silla Vacía, la versión de La Silla Vacía. Claro, yo tengo mi posición, es que yo también soy un periodista que tiene intereses, yo también tengo amigos, yo también tengo, digamos, una línea editorial personal, yo también, digamos, por ejemplo, promuevo y defiendo la libertad de expresión de la revista Raya, como también, digamos, el círculo de La Silla Vacía tiene sus intereses y nos ataca a nosotros y dice que no somos periodistas, que somos científicos, que no tenemos técnica. Una precisión, no hemos recibido nunca una rectificación de La Silla Vacía. La Silla Vacía nos pidió una réplica. No, lo que yo me refiero es que a raíz de la publicación el sábado de una columna de opinión de pues este señor abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella, en el que plantea, digamos, todos esos intereses ocultos que tiene Juanita León, las empresas de su familia, que en mi opinión es una investigación más allá de un artículo de opinión. Entonces yo difundo ese artículo, digamos, yo le doy retweet, pongo un comentario invitando a la gente a leer, y yo también difundo la solicitud de rectificación de Juanita León, que tiene un detalle muy importante para mí, y es que dentro de esa solicitud de rectificación que hace Juanita León al abogado de Abelardo de la campaña de Abelardo de la Espriella, contiene un dato que es muy interesante, y yo les quiero hablar de aquí muchas cosas que han ocurrido, y creo que es una gran oportunidad para contextualizarle a la opinión pública esta situación de la libertad de prensa. Y es que en la solicitud de rectificación que envía Juanita León a la revista Semana, ella plantea y reconoce relaciones comerciales de su familia por 65.000 millones con Ecopetrol. Luego de que su familia le donara 90 millones de pesos al Centro Democrático.
Entonces, que también es una publicación de Semana, a través de Germán Calderón, España. Exacto. Fue aparentemente un pago de favor y fue durante el gobierno Duque, ¿no? Es que Juanita pide la rectificación de Semana. Entonces, la familia de Juanita León dona 90 millones al Centro Democrático, una actividad absolutamente legal. Aquí no estamos, eso está en cuentas claras, reportado. Entonces, después de esa donación, su familia, a través de una empresa, consolida una relación comercial con Ecopetrol por 65.000 millones de pesos durante el gobierno de Duque. Entonces, estamos hablando de una relación comercial entre 2018, 2019, 2020 y 2021. Aquí quiero entrar en un detalle muy importante, porque lo que está haciendo, digamos, Juanita León y la silla vacía de estigmatizar y calificar la investigación de la revista Raya como un ejercicio no de periodismo, sino Raya y señal investigativa. Y de señal investigativa. ¿Qué pasa? El 3 de marzo de 2020, con el periodista Gonzalo Guillén, destapamos el escándalo de la ñeñe política. Entonces ese escándalo consiste en que un narcotraficante hablaba de los aportes que le hizo a la campaña de Iván Duque, y resulta que esos audios habían desaparecido en la fiscalía y los había, digamos, mantenido ocultos. Entonces, a raíz de esas revelaciones que nosotros empezamos a hacer de la ñeñe política, que tiene un vínculo con la campaña de Iván Duque, sí, claro, revelamos que el hermano de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es un narcotraficante que traficaba heroína en los Estados Unidos, una investigación, digamos, que destapa un secreto después de 23 años, y también sacamos una investigación sobre los vínculos de los pilotos del cartel de Sinaloa con la campaña de Iván Duque y con la campaña al Congreso de Álvaro Uribe y de Jennifer Arias y de Nora Tobar, que fue una líder política del Centro Democrático que murió hace un tiempo en un accidente aéreo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros sacamos esas investigaciones, la silla vacía, Carlos Cortés, Juanita León, empiezan a hacer unos artículos en donde deslegitiman nuestra información, calificándonos que Petro, Holman Morris, Chávez, Bolívar está detrás de todo esto, cuando nosotros hicimos un ejercicio de periodismo investigativo totalmente honesto, sin el respaldo de nadie. Claro, cuando sacamos esas investigaciones, el entonces senador Gustavo Petro las promovió, pero aquí nunca ha habido una estrategia articulada. De hecho, digamos que yo sí conozco a Petro y digamos que hemos tenido una relación de periodista-fuente, pero la relación no ha sido muy estrecha. Entonces, yo quiero contextualizar esto porque es que esto viene muy articulado desde hace mucho tiempo, y con la perspectiva del tiempo he entendido la campaña de desprestigio de Juanita León contra Gonzalo Guillén y contra mí. Claro, está la donación de la familia del Centro Democrático, está la relación comercial de 65.000 millones con Ecopetrol, y está todo este hecho que ustedes han revelado ahora, que cierra el círculo de intereses que ha venido ocultándole la silla vacía a sus lectores, mientras ellos posan de ser jueces de la moral de todo el mundo. Julián, pero volviendo al tema de la operación Júpiter, bueno, la carta o el correo que le manda Carlos Cortés, pues claramente quiere como cercenar su opinión, es decir, que usted no opine sobre el tema. Pero usted, luego de ver la investigación de Señal Investigativa y Revista Raya, y de leer también en otros medios de comunicación otros artículos que se habían sacado, no solo de la operación Júpiter, porque lo de la operación Júpiter fue lo de Señal Investigativa, sino lo de la financiación del grupo económico de la familia de Juanita León, usted emite ese trino donde menciona a Carlos Cortés. Yo creo que ahí está el meollo del asunto de que el hombre se vaya contra usted. ¿Usted por qué menciona ahí a Carlos Cortés? Explíquenos un poco eso. Bueno, fundamentalmente porque, digamos, el reportaje de Señal Investigativa, que no nace de un rumor, que no nace de un chisme, sino que está fundamentado en una cantidad de hechos, entre otros, primero, la declaración de la conferencia o de los talleres que dicta Jaime Bermúdez Merizalde en el marco de un tema que se llama Operación Júpiter. Entonces, la revista Raya, Señal Investigativa, revela, digamos, fácticamente unos elementos. Que estos talleres, digamos, están metiendo, por decirlo así, en mi opinión, terror a la gente
por la situación política del país. Entonces, han hablado de Iván Cepeda, de las fotos que existen en el marco del proceso de paz y todo esto, y específicamente hablan del magnicidio de Miguel Uribe. Entonces, la revista Señal Investigativa en el reportaje empieza a mostrar que presentan una diapositiva en donde muestran a la silla vacía como el medio aliado de ese proceso, y él mismo lo dice, él explícitamente lo dice. Y entonces, Señal Investigativa empieza, digamos, de manera investigativa, a convertir la declaración de Jaime Bermúdez en un hecho cierto a través de las publicaciones que ha hecho la silla vacía. Entonces, primero, desarrolla el reportaje que yo vi, que ustedes pueden ver en el canal de YouTube de Señal Colombia, en donde muestra que la silla vacía ha venido haciendo unas investigaciones sobre Iván Cepeda, cuestionando a Iván Cepeda, lo cual es legítimo, y también ha venido haciendo unas piezas de opinión. ¿Sí? Entonces, yo vi en el programa de Señal Investigativa que una de esas piezas de opinión la hizo el señor Carlos Cortés el mes pasado, en donde responsabiliza a Iván Cepeda, dice que es el diseñador de la paz total, y lo responsabiliza, en mi opinión, de manera calumniosa del magnicidio de Miguel Uribe. Tan es así que la opinión pública controvertió al señor Cortés y él borró esas publicaciones e hizo unas aclaraciones diciendo que no, que eso fue una malinterpretación de la opinión pública, que él no quería decir eso. Pero la línea fáctica que yo vi en el programa, para mí una investigación rigurosa, sustentada, en audios, ellos buscaron a Jaime Bermúdez, buscaron a Juanita León, digamos que ahí está muy claro, digamos, para mí. Por eso yo incluyo y yo digo que del círculo de Juanita León, Carlos Cortés, para ensuciar y manipular la imagen de Iván Cepeda. Pero también en aras de la objetividad, entiendo en el reportaje, de acuerdo a lo que publicó este canal, que la campaña también, esa campaña de desprestigio, también es contra Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella podrá ser una rata, pero hay que decir la verdad. O sea, usted empieza a ver, Julián, que está ese efecto que mientras o al tiempo en los tiempos en el cronograma que se desarrolla la operación Júpiter, se va viendo reflejado en las publicaciones que hace la silla vacía en ese sentido, en el sentido del objetivo que quiere la operación Júpiter, que es precisamente denigrar a las demás campañas y no hablar nada en torno, por ejemplo, a la de Paloma Valencia, que es lo que revelan nuestros compañeros en últimas. De acuerdo, digamos que aquí hay un hecho, y es que yo vi en una cuenta de Twitter de un periodista que se llama Ramón Campos, una fotografía donde está Juanita León con miembros del Banco Santander, con miembros de la campaña. Entonces, digamos, se revela esa fotografía y, bueno, la silla vacía dice que no, que esa es una mala interpretación, que ella llegó ahí, que se tomaron un café. Digamos, a mí me parece que esa es una explicación insuficiente y extraña, como la misma explicación que ha salido a dar tanto Jaime Bermúdez como Juanita León como respuesta al programa Señal Investigativa. Sí, en efecto, yo creo que aquí hay muchos elementos muy claros. En Señal Investigativa se teje, digamos, a veces el periodista es como un sastre, y yo creo que se teje todos esos hechos. Es decir, hay unas publicaciones en el marco de esta campaña electoral para, digamos, mostrar a Iván Cepeda su parte negativa. Eso es legítimo, pero entonces está por debajo los contratos con ProBogotá, está la reunión de Juanita con el Banco Santander, está en la diapositiva del proyecto Júpiter. O sea, digamos que aquí están los elementos sobre los hechos. Y si nos van a meter a la cárcel por opinar, pues ya vamos viendo que se va a venir en un próximo gobierno. Sí, Julián, no sé si uno de los principales problemas acá no es ni siquiera que la silla vacía o que Juanita León tenga nexos con diferentes empresas, sino la fachada que tiene este medio de comunicación, que se presenta como un medio de comunicación independiente. Recuerdo que hace más o menos 6 meses ellos ponían en su portal que iban a quebrar, que realmente ellos estaban recogiendo dinero de diferentes personas para poder continuar con su operación independiente. ¿Podría ser este realmente el meollo del asunto, que al final lo que hacen es vender una cara que pues no están teniendo? Exactamente, yo creo que das en el punto de la controversia. Primero, es legítimo el trabajo de la silla vacía, y también hay que decir que ellos han tenido aciertos en el periodismo desde mi punto de vista, ¿correcto?
El asunto, y ellos también tendrían derecho o tienen derecho a ser uribistas, o tienen derecho a promover a Jaime Bermúdez. Tienen derecho a lo que quieran. El asunto es que, como yo digo en la carta que publico, es el siguiente. Considero que el escrutinio sobre estos vínculos es un deber ético del periodismo, especialmente cuando se trata de la transparencia de quienes actúan como jueces morales de la opinión pública. Ese es el punto para mí, que ellos se venden con una autoridad moral ocultando la Operación Júpiter, ocultando las donaciones de su familia al Centro Democrático, ocultando que Juanita León, como lo mostró el reportaje de Señal Investigativa, le hizo unos artículos a favor de Jaime Bermúdez que no son ilegítimos, pero ellos también tienen esos intereses que nos controvierten a nosotros y a otros sectores. Entonces tiene que ser ahora el debate de tú a tú, pero ellos se han cooptado con las organizaciones, los jurados de los premios, han recibido financiaciones, entonces a través de toda esa moralidad que digamos que publican, que promueven, desprestigian a unos cuando ellos tienen el mismo rasero. Ese es el punto. Pero aquí nadie está deslegitimando el trabajo de medios. No, claro. Conflictos de interés y una posición moralista que por lo menos no tiene Semana, no tiene Gonzalo Guillén, no tengo yo, no tiene RTVC. Sí, al final uno sabe Semana quién es Semana. Exactamente. Uno sabe cuál medio es Semana. No, y aquí se deja sobre la mesa un debate y es sobre la financiación de los medios de comunicación y me parece que es válido dárselo a la opinión pública de cara al país. Como hemos dicho acá, nosotros tenemos también en nuestra línea editorial, acá en el sistema de medios públicos, pero lo que tiene la silla vacía es que hasta tenían fact-checking, ¿no? Tenían licencias de fact-checking. La silla vacía era uno de los medios de comunicación que bien o mal hacía veeduría a otros medios de comunicación. Y entonces Julián Martínez lo que plantea, según entiendo, es que ellos también tienen que estar abiertos a que se les haga también veeduría, por más alternativos e independientes que se vendan. Correcto, mira, cuando yo empecé mi carrera en el programa Contravía, que en ese tiempo lo dirigía Holman Morris, yo aprendí algo fundamental que les quiero contar hoy como contexto. Antes de que la televisión se privatizara en el gobierno de Ernesto Samper, que se le entregara el poder de la información a los grupos económicos, el espectro electromagnético se repartía con una visión política. Entonces, antes de 1998, uno veía que uno prendía el canal 1 y el canal A y habían 18 aristas, 18 noticieros, en donde había el noticiero de Pastrana, estaba el noticiero AMPM, estaba el noticiero García Márquez, estaba el noticiero, bueno, usted, digamos, tú puedes recordar la cantidad de noticieros, pero ¿a dónde voy? Estos noticieros se repartían por la visión política y la recomendación política, lo cual en ese entonces era muy perverso, pero si ustedes se dan cuenta, en el pasado habían 18 o 20 aristas de la información y hoy eso, y después, por eso Uribe fue tan popular, eso se concentró en dos miradas, en donde había una alternativa que era Noticias 1, Contravía, y otras pequeñas causas periodísticas. Entonces, hoy estamos en un tema más tecnológico, pero hoy la información la están controlando los grupos económicos y antes la controlaban los partidos políticos. Desde mi punto de vista, el modelo que hoy tiene es mucho más perverso que en el pasado. En el pasado había más objetividad. ¿A dónde llego como conclusión? El asunto es que el periodismo siempre ha estado ligado a la política. El periodismo siempre, o sea, por ejemplo, cuando El Espectador se fundó el 22 de marzo de 1887, el mismo Espectador en su primera página puso: nosotros aquí vamos a defender los principios patrióticos y liberales. Y uno leía, por ejemplo, 100 años después, antes de que con firmeza que presidía Álvaro Uribe y Luis Carlos Molina asesinara al periodista Guillermo Cano, él mismo escribía editoriales invitando a votar por Virgilio Barco y mostraba su posición. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí lo que hay es que dar un debate sobre la transparencia, y yo lo digo, todos los periodistas tenemos intereses. Otra cosa es tener intereses corruptos, otra cosa es tener intereses ilegales. Ese es el punto. Muy bien.
Sí, ese es el tema, ese es el punto. La verdad es que, pues, en la medida que avanzan los acontecimientos a raíz de esta investigación que hizo Señal Investigativa y la revista Raya, por ejemplo, uno se entera que hasta muy reciente la señora Paloma Valencia y la señora Juanita León compartían el Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, hacían parte del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes. Por eso, cuando se publica el informe de Señal Colombia, la Señal Investigativa y la revista Raya, y se habla de este proyecto Júpiter y aparece en este contexto la silla vacía, por supuesto la conclusión final que se saca de todo esto es que busca favorecer un proyecto político, y es el proyecto político de Álvaro Uribe Vélez y es la señora Paloma Valencia. Ahora, otro tema que es interesante tener en cuenta es lo de Pro Bogotá. Pro Bogotá fue concebida es una copia realmente de Pro Antioquia. El origen está en Pro Antioquia. Pro Antioquia la crean las empresas privadas de Pro Antioquia para trabajar por el desarrollo del departamento. Ese modelo lo copian en Bogotá y lo hacen con ese mismo criterio, que las empresas en Bogotá trabajen por el desarrollo de la ciudad capital del país. Pero resulta que se da uno cuenta que Pro Bogotá lo están utilizando para hacer campaña política abierta. Eso es lo que están haciendo, por eso patrocinaron a este señor Jaime Bermúdez. Pero al mismo tiempo, ¿qué hace aquí el señor dueño de Alcosto en Pro Bogotá? Eso es una empresa antioqueña, creo yo, pero bueno, él está aquí. Que tiene un vínculo con el periódico El Colombiano. No, pero es el dueño, es prácticamente el dueño, porque controla las acciones del periódico El Colombiano. Claro, pero nos ayuda a entender la actitud de María Sierra. Todo esto ocurre en estos contextos a donde el señor, por ejemplo, Jaime Bermúdez Merizalde, fue miembro de juntas directivas de empresas del Grupo GEA. Miembro de empresas del Grupo GEA en Antioquia, miembro de la Junta Directiva durante muchos años. Entonces, cuando se va recopilando información, aquí vamos sacando conclusiones y que efectivamente esta investigación de Señal Investigativa y la revista Raya, que se llama Proyecto Júpiter, ha provocado tantos escozores y está pisando muchos callos. A eso yo creo que esto es la punta del iceberg de lo que viene ocurriendo. Pero bueno, de eso se trata. Nosotros también hacemos periodismo investigativo. Esto no solamente lo hace la revista Cambio y Solo Semana o el señor Daniel Coronel. No, aquí también tenemos un equipo de investigación periodístico. ¿Sí? Aquí no se hace una supuesta investigación, no. Es un trabajo muy serio y riguroso. Y eso es lo que es uno de los mejores periodistas del país. Sí, Edison, muy bien, Edison, claro que sí, y nuestra compañera Karen Malpica también estuvo en ese trabajo dándole muy fuerte. Muy bien, Julián, gracias por venir al calentado, y bueno, este es un tema que va como una bola de nieve, ¿no? Vamos a enterarnos cada día más de muchas más cosas. Tenía otro dato ahí, pero lo voy a dejar para después, que tiene que ver, bueno, después les cuento, pero que lo tendremos ahí, porque en cualquier momento lo sacaremos y lo pondremos en la mesa de trabajo. Así que muchas gracias, Julián, por estar en el calentado y buena suerte, y nos va contando detalles. Ahí lo seguiremos en las redes a ver cómo va esta disputa con el señor Carlos Cortés. Claro que sí, gratitud con usted. Dueño de una fundación que se llama Linterna Verde, ¿no es que se llama? Él no es dueño de una fundación. Pues ahí hay una descripción en su cuenta de Twitter. Bueno, sí, eso creo que es como un medio digital. Una página, un medio digital. ¿Sí? No, okay, ahí sí me... Bueno, señor, son las 6:57 minutos de la mañana, estamos en el calentado informativo, vamos a unos mensajes y ya regresamos.